Continuamos adelante, amados hermanos, con la lectura de las Escrituras. Hemos hecho un recorrido maravilloso estos años. Hemos iniciado lecturas, grabaciones, haciendo reflexiones y aplicación de la palabra a nuestras vidas, capítulo por capítulo, renglón por renglón, tratando de no saltarnos ni una sílaba para que pueda la palabra de Dios deleitarnos, pueda bendecirnos, transformar nuestros corazones. La carta a los hebreos necesita mucha paciencia, mucho cuidado, devoción, humildad, para comprender lo que nos está diciendo el escritor. La carta fue dada especialmente para judíos que se convertían. Ellos entraban en la tentación de volver a la religión antigua, al antiguo pacto, por cuanto estaban aferrados a sus tradiciones religiosas y lo que había dado Dios a Moisés. Los fariseos y algunas otras personas habían añadido algunas cosas a la ley, algunos rituales, y todo esto pues confundía a los judíos, pero también logró confundir a muchos cristianos judíos. Eran nacionales, eran muy patriotas y recordaban la enseñanza de Moisés. Recordaban a sus patriarcas, a Abraham, a Jacob, su territorio y todo lo que habían vivido en la antigüedad. Además, los judíos en el celo contra los cristianos los amenazaban, y estos, bien fuera por temor o por sentimentalismo, se veían tentados a volver al antiguo pacto y a practicar los rituales. El escritor a los hebreos trata de convencerles, de guiarles, de orientarles que Jesús y el nuevo pacto son mayores que todo lo que en el Antiguo Testamento se hizo. Mayor es Jesús el Señor que Moisés, que los profetas, que los ángeles, que todos los sacrificios hechos en el Antiguo Testamento. Mayor es el Señor Jesús que Josué, que Abraham. Y todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento era sombra, solamente sombra, por muy maravilloso que fuera, era sombra de lo que había de venir. Todo apuntaba hacia Cristo. Cristo llegó para cumplir todas las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Pero esto debe entenderse, y el escritor muy magistralmente, como todo un maestro tenía que ser un judío, el escritor de esta carta, sin duda alguna, un maestro también en la ley, muy conocedor de toda la tradición y la religión judía, para orientar a estos cristianos judíos a mantenerse fieles al nuevo pacto. Ahora, al llegar al capítulo 9, que les advierto que no es una lectura muy fácil debido a que algunos desconocen algunos puntos de la religión, el ritualismo y cómo era el tabernáculo, se pueden ver enredados. Entonces, pues les aconsejo de vez en cuando echar un paseo por el Éxodo y revisar los capítulos del Éxodo, cómo fue hecho el tabernáculo, cómo estaba todo aquello destinado. Fue hecho como copia de el modelo celestial hecho por Dios mismo. El Señor le reveló a Moisés cómo hacer el tabernáculo y todos los implementos y lo que allí iba. El capítulo 9 entra precisamente en esta parte para decirnos que la ofrenda de Cristo también es mayor que la ofrenda de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y el pasaje dice así lentamente: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto, es decir, el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, dado a Moisés, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal que era destinado a los rituales, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, entraban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Bien, quiero hacerles una imagen en su mente, y si ustedes pueden estudiar esto hoy, mañana, cuando tengan el tiempo, puedan disponerse, pueden hacer un dibujito, buscar una imagen, una foto, incluso la internet nos puede ayudar. Había se puede decir, un patio exterior. Había en el lugar hacia el altar, había un lugar llamado lugar santo, que es el que está narrando aquí el escritor, y un lugar más interno que era el lugar santísimo. Entonces el escritor lo describe de esta manera. Dice:
porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Él lo presenta aquí como la primera parte, pues realmente está en medio del lugar santísimo y del patio exterior. Él lo describe en la primera parte, el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, ahí entonces había un velo, dice, de la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Entonces había un segundo velo y había un lugar llamado lugar santísimo. A ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ahora él sigue describiendo, dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaban, dice, una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahora quiero que comprendan estos tres elementos. Las tablas del pacto contenían los 10 mandamientos. Me estoy deteniendo aquí en el versículo 4. Las tablas del pacto contenían los 10 mandamientos, escritos por Moisés en el Antiguo Testamento. Recuerden que Dios mismo le había dado los mandamientos a Moisés y Dios mismo las había escrito, pero él las había quebrado. Estaba enojado con el pueblo por su pecado. Eso se puede estudiar en el Antiguo Testamento. Y él, enojado por el pecado del pueblo, él las quebró. Y cuando las quebró tuvo que volver a orar y el Señor volvió a dictarle para que entonces escribiera lo que el Señor le había dicho. Y estaba también allí la vara de Aarón. Esta vara de Aarón que reverdeció tenía un misterio, que la vara no se secaba. Ella mantenía reverdecida. Y estaba el maná que les daba el Señor diariamente en el desierto. Pero ellos tenían maná allí dentro del arca y este maná no se dañaba, no se avinagraba, no se podría, estaba siempre fresco. Eso es un misterio poderoso que en el Antiguo Testamento representaba la provisión de Dios, el alimento de Dios, porque el pan que caía en el desierto se dañaba, ese se dañaba, se podría, pero el que estaba dentro del arca no se dañaba. Pues es un misterio milagroso. Eso pueden ustedes estudiarlo también y comprobarán pues todos estos misterios tan gloriosos, tan maravillosos. Ahora dice, y sobre ella, o sea, sobre el arca, estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, dice el escritor. La referencia nos envía al capítulo 25 de Éxodo, donde usted puede estudiar esto con más detalle, porque el escritor de los Hebreos dice que él no va a dar detalle de esto, solo menciona. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, continuamente, o sea, tenían que entrar todo el tiempo a ofrecer allí sacrificios. Luego dice, pero en la segunda parte solamente el sumo sacerdote. Noten lo que les dije hace rato, una vez al año, pero no sin sangre. Entonces, podían entrar hasta el lugar santo los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. Y solo había un sumo sacerdote. Y solo podía entrar una vez al año, y no sin sangre. Había sacrificio que él ofrecía por sí mismo. Él ofrecía sacrificio porque él era un pecador. Solamente procuraba vivir en santidad a Jehová, como lo decía también su vestuario. Su vestuario incluso tenía las letras que indicaban santidad a Jehová. Y él ofrecía sacrificios por sí mismo porque en algo se había equivocado, había fallado, ya lo vimos en capítulos anteriores. Pero luego sí podía ofrecer sacrificios por los pecados de ignorancia del pueblo. Es decir, nadie podía pecar arbitrariamente, deliberadamente y pensar que se podían ofrecer sacrificios por él. No, sería apedreado. Pero el pueblo de todas maneras pecaba por ignorancia, así como nos pasa a nosotros, que no pretendemos ofender al Señor voluntariamente, pero de todas maneras no quedamos sin pecado. En algún área nos equivocamos y el Señor con su misericordia, Él ha derramado su sangre por nosotros. Bueno, esto que era sombra de lo que
lo del Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, pues también se hacía de esta manera. Se ofrecía sacrificios por los pecados que por ignorancia el pueblo cometía, porque sencillamente somos humanos y fallamos. Dando el Espíritu Santo a entender con todo esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. El pueblo no podía entrar al lugar santísimo, no podían. Solamente el sumo sacerdote que representaba pues de esta manera a Cristo que vendría en el futuro. El pueblo no podía entrar al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Noten ustedes que nada de esto podía perfeccionar en nada, ni limpiarnos la conciencia. Todo era símbolo de lo que había de venir, porque el que ha podido limpiar nuestros pecados realmente es el Señor Jesús. Él con su sangre preciosa ha podido limpiar nuestros pecados, borrar nuestra maldad y que nuestra conciencia por fin tenga paz, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Me detengo en el versículo 10. Entonces, todo esto consistía en rituales, en diversas abluciones y ordenanzas, rituales acerca de la carne, cosas externas, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, y fue Cristo quien vino a reformar las cosas. Él vino para darnos el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, para que se detuvieran los rituales y ahora no tengamos que entrar en estos rituales porque ya Cristo vino. Y lo aclara el versículo 11 en adelante cuando dice, pero estando ya presente Cristo, que es realmente el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, ningún hombre lo ha hecho, es decir, no es de esta creación, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, ya no por estos rituales terrenales, sino por su propia sangre. Cristo Jesús derramó su propia sangre. Él no vino a derramar sangre de animalitos, pues inocentes en el sentido que los animales no habían pecado. Ellos tenían que pagar con su vida por lo que hacían los humanos, pero no los limpiaban, solamente era simbólico, era una espera. El Señor, nuestro Dios, esperaba hasta que Cristo viniera y Él no aceptaría sacrificio de ningún hombre pecador. Nadie podía morir por nosotros porque todos los hombres son pecadores. Tuvo que venir Cristo mismo. Entonces, ya no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la propia sangre del Señor Jesús, que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, o sea, para siempre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más entonces la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Le está hablando a los hebreos, les repito, a los hebreos, a los judíos que se convertían al Evangelio, y les está diciendo, ¿por qué no entienden que la sangre de Cristo es mayor? Es más, la vida de Cristo es más que sus animalitos, más. Porque si ustedes tienen fe en que la sangre de estos animalitos los va a limpiar y tienen fe en el culto tradicional del antiguo pacto y mantienen esa fe, ¿por qué no comprenden que mayor es el sacrificio de la sangre de Cristo, de la vida de Cristo? Dice, el cual mediante el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él sí limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que puedan servir al Dios vivo. Sírvale al Dios vivo ahora, y como dice Romanos capítulo 12, en un sacrificio vivo y santo agradable a Dios. Romanos capítulo 12, no lo olviden, pueden tomar nota de eso. En un sacrificio vivo y santo nuestras vidas. Nuestras vidas se entregan sirviendo al Dios vivo.
Dice aquí el versículo 15 entonces de la carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 15. Así que por eso Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Ahora es el Nuevo Testamento, la nueva dispensación, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así de que nosotros debemos comprender que el sacrificio de Cristo es mayor que el antiguo pacto, que los sacrificios del antiguo pacto, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Si no hay muerte del testador, entonces el testamento todavía no tiene ese valor. Porque el testamento con la muerte es que se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. Se los estoy diciendo, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, sino que el primer pacto también tuvo que ser instituido con sangre de animalitos, pero con sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y podemos verlo en Éxodo capítulo 24. Ustedes pueden ir allí, estudiarlo, leerlo. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo a todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, como está en Levítico capítulo 17. Ahora bien, entonces el sacrificio de Jesucristo sí quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto es lo que realmente el Señor le estaba mostrando a Moisés, que todo lo que se hiciera abajo en el tabernáculo, en el lugar santo y el lugar santísimo, representaba a Cristo que vendría en el futuro, que todos los sacrificios hechos en el lugar santísimo solamente representaban al sacrificio que haría Cristo, que el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo representaba a Cristo que no entraría a ese lugar terrenal, no. No, él vendría para hacer ahora sí lo que Dios estaba esperando, que entrara al lugar celestial como mediador de nosotros y sumo sacerdote, y no para ofrecerse muchas veces y continuamente que lo estuvieran matando y derramando su sangre muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, ni siquiera su sangre propia. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces a Cristo desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, el Señor Jesús se presentó una vez y para siempre, señores hebreos, una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido entonces para los hombres que mueran una sola vez y de esto el juicio. Los hombres no van a vivir muchas veces, como dice la reencarnación, 170 veces para que Cristo tenga que morir 170 veces por ellos. No, Señor. Una sola vez el hombre muere y va a juicio. Así está establecido. Cristo para eso vivió y murió una sola vez. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, pero ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Y cuántos alaban al Señor por esto? Esto es maravilloso, mis amados hermanos. Les dije que el capítulo 9, aunque no tiene una facilidad de lectura, pues digamos, para algunos que son muy pequeños en la lectura bíblica, son muy nuevos en el Evangelio y se quedan enredados en esto, estoy seguro que tendrán que hacer muchos estudios para llegar a esta comprensión. Pero aquí estamos tratando de hacer una pedagogía que hasta los primarios
puedan comprender lo que estamos diciendo, para que los adventistas, los testigos de Jehová y cualquier otra secta, los mormones, los gnósticos y algunos otros, incluso los judaizantes, que hoy en día se les llama mesiánicos. La palabra pues correcta no sería mesiánicos, sería más bien judaizantes. Ellos se hacen llamar mesiánicos, pero no son mesiánicos, son judaizantes porque quieren practicar las cosas judías no siendo judíos. Quieren practicar la religión judía siendo gentiles, siendo extranjeros, pero ahora hablan hebreo. Ellos quieren tener cierto ritualismo, guardar el sabbat para ser salvos. Son más fuertes que los adventistas, estos judaizantes. Ellos se hacen llamar mesiánicos, pero un mesiánico más bien sería un judío que se convierte al evangelio. Ese sí sería un mesiánico, porque es judío, pero cree en el Mesías. En cambio, estos que se hacen llamar mesiánicos no son mesiánicos. Estos son gentiles que se vuelven a los rituales judíos y por tanto caen en una secta y esto los hace caer en maldición, como enseña la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas está enseñada, explicada, escrita para decirnos que toda persona que se vuelve a la ley, a los rituales judíos, apostata de la fe y dice el apóstol Pablo que es un evangelio diferente, por tanto, es un maldito el que enseña tal evangelio. Lo mismo la carta a los hebreos nos está enseñando de una manera muy magistral cómo era todo el ritualismo judío mosaico y cómo Cristo es mayor que todo esto. Amados hermanos, hasta aquí la lectura y en breve pues algunos comentarios que ustedes quieran hacer y participar.